Iglesia, voz que clama en el desierto, presenta una voz de esperanza, adoración, palabra de Dios, reflexiones, concepciones, universo bíblico, evangelismo innovador, radicales, una voz de esperanza. Entregó hasta la última gota de su sangre en la cruz, con el fin de limpiar nuestras almas para que podamos ver su luz. Pagó el precio de todos nuestros pecados, a través de él hemos sido perdonados. Fue despreciado, maltratado como nadie nunca lo fue antes en la tierra. Cumplió la más cruel, dolorosa e injusta condena. Varón de dolor, llevó a la cruz todo el peso del pecado, y por su llaga hemos sido curados. Luego del sacrificio más grande realizado en la historia, se levantó de entre los muertos con la victoria, convirtiéndose en merecedor de toda la gloria y toda la honra. Quitó toda la autoridad sobre nosotros al enemigo, haciéndonos libres y convirtiéndose en el Rey por los siglos. Resucitó y subió a sentarse a la diestra de Dios, y también decidió morar en nuestro corazón. Envió al Espíritu Santo, al Consolador, y Él quedó allá arriba para interceder por nosotros delante de Dios. El sacrificio de nuestro Señor Jesús no fue en vano, nos perdonó de todos nuestros pecados. Por medio de Él y de su grande amor fuimos renovados. La mejor historia de amor que existe en la humanidad fue la de Jesús, entregándose en la cruz por amor a ti y a mí. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado de la tierra de los vivientes fue, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Isaías 53, del 3 al 12. Dios te bendiga. Bienvenidos a una edición más de nuestro programa Una Voz de Esperanza. El tema de hoy es Él vive, recordando que nuestro Señor Jesucristo murió en una cruz, pero resucitó al tercer día. Y podemos celebrar a diario el increíble gozo que se siente saber que nuestro Señor venció a la muerte y al pecado, para que nosotros también podamos hacerlo. La palabra del Señor nos dice en Mateo 28, del 5 al 7,
Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Recuerda, la tumba está vacía porque Jesús resucitó. Iglesia, voz que clama en el desierto. Señor, por tu gracia puedo entrar, contigo puedo estar. En mí vive tu verdad, vida, tu palabra es, vida eterna es. Vivo por ti, por tu verdad. Que tu reino, Dios, venga con poder, que se haga tu voluntad. Donde tú estás, fluye salvación. Quiero más de ti, más de ti. Jesús la muerte venció, su nombre poderoso es, todopoderoso es. En fe me levantaré, tus pies y manos yo seré, tu vida mostraré. Vivo por ti, tu verdad. Que tu reino, Dios, venga con poder, que se haga tu voluntad. Donde tú estás, fluye salvación. Quiero más de ti, más de ti. Señor, vivo por ti, por tu verdad, Señor Jesús. Vivo por ti y tu verdad. Te anhelo a ti y tu verdad, que tu reino, Dios, venga con poder, que se haga tu voluntad. Donde tú estás, fluye salvación. Quiero más de ti, más de ti. Que tu reino, Dios, venga con poder, que se haga tu voluntad. Donde tú estás, fluye salvación. Quiero más de ti, más de ti.
Iglesia, voz que clama en el desierto. Dios te bendiga. Bienvenidos a Evangelismo Innovador. Actualmente muchas personas se sienten solas. Con tantos problemas ya sienten que no pueden más y se sienten abandonados. Pero déjame decirte algo, Jesús nunca se dio por vencido. Él venció en la cruz del Calvario para darte vida a ti y a mí. Él cargó con todo el peso de nuestro pecado. Imagínate cuánta carga llevó nuestro Señor Jesucristo hasta la cruz. Y podrás decir, Él era Dios. Sí, pero como es Dios, también es 100% hombre. Así que no te rindas. El día de hoy, para el ejemplo, acá tengo un palillito que viene a representar la vida de Jesús cuando fue a la cruz. Cuando Jesús fue a la cruz, muchas personas trataron de tomar su vida. Vemos que llegó a este punto hasta personas conocidas de él que le traicionaron. Pero él nunca se dio por vencido, aunque las personas trataron de tomar su vida y la tomaron, pero fue momentáneamente. ¿Por qué? Porque al paso de pocos días, 3 para ser exacto, Jesucristo resucitó para darte vida a ti y a mí. Recuerda, Jesucristo no está muerto, Jesucristo está vivo. Si te ha gustado esta dinámica y quieres aplicarla en tu grupo familiar, es muy sencilla de realizar. Solo necesitas un palillo y un pedacito de cinta adhesiva, la cual vas a pegar en tu dedo y allí vas a meter el palillo. Y listo. Así de sencillo puedes explicar la importancia del sacrificio de Jesús en la cruz para darte vida a ti y a mí. Dios te bendiga. Leer y escudriñar la palabra es muy importante para nuestro crecimiento espiritual. Es por esto que el día de hoy hemos traído a tu pantalla nuestra sección Universo Bíblico, donde el personaje del cual hablaremos deja una gran enseñanza a nuestras vidas acerca del poder de la fe. Hola, ¿cómo estás? En otro episodio de Universo Bíblico. Queremos hoy hablarte acerca de una mujer de la Biblia, una mujer que ha impactado la vida de muchas otras mujeres aún después de 2021 años. Y quiero hablarte de una mujer que le pidió a Dios para Dios, y precisamente es Ana. Ana era una levita que vivía en Rama, era la esposa de Elcana, era la esposa de un hombre que era un hombre fiel al Señor. También vemos en Ana que Ana era una mujer piadosa y era una mujer de muchas virtudes. Sin embargo, ella tenía algo en su corazón precisamente porque era estéril. Y por lo tanto ella anhelaba tener un hijo. En este particular nosotros vemos a Ana en el transcurso de todo lo que es en el primer libro de Samuel, gloria al Señor, ver cómo ella trasciende su vida siendo fiel a su esposo e yendo con él siempre a rendir ese culto, esa adoración al Señor. En esta oportunidad vemos que Ana subía y clamaba al Señor, y en una de esas oportunidades Elí, el profeta Elí, la visualiza y solo ve que ella mueve los labios.
y él pensó que ella estaba ebria. Y se le acercó y le dijo: mujer, ¿por qué estás ebria? Sin embargo, ella no respondió ásperamente, no respondió ofendida, no respondió de una manera grosera al profeta Elí. Solamente le explicó las razones, cuál era la situación que ella estaba viviendo. Y viendo el profeta Elí esa situación, le pidió disculpas y le hizo indicaciones de lo que debía hacer. Quiero leerte el versículo clave de la vida de Ana, y lo encontramos en 1 Samuel 1:10, que dice así, 10 y 11, dice: y ella con amargura de alma oró a Jehová llorando abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si mirares la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, mas dieres a tu sierva simiente de varón, yo te dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no subirá navaja sobre su cabeza. Ella hizo un voto con el Señor. Ahora bien, cuando estudiamos la vida de Ana, podemos encontrar puntos fuertes en esa mujer que es digna de imitar. Lo primero que observamos en Ana es que nunca dejó de tener esperanza, no se rindió. ¿Sabes qué? Hay mujeres que a veces por cualquier inconveniente ya renuncian a lo que están luchando, sea hijo, sea esposo, sea dedicarse a un oficio, lo que sea, por cualquier situación se deja rendir. Pero Ana, aun cuando año tras año, dice la palabra, ella subía y subía y subía, nunca perdió la esperanza. Cada año, dice la Biblia, subía ella. Lo segundo que vemos en ella es que a veces la esperanza no tiene sentido. ¿Sabes qué? Hay mucha gente y el mundo te puede decir que lo que estás pasando, lo que tú estás pidiendo, no va a ser. Sin embargo, debes tener la esperanza, porque si Dios te lo ha dicho, Él lo hará. Él no te va a mentir. Lo tercero que vemos en el punto fuerte de Ana es que ella contaba con un amor inquebrantable de su esposo. Me encanta esto porque él le dice, Elcana le dice a Ana, le dice: ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Ay, esposo, tú que me estás escuchando, ¿tú pudieras decir eso a tu esposa? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Imagínate cómo era el amor incondicional de ese hombre que pudo decirle a ella: ¿no te soy yo mejor? Es un poco para reflexionar. Lo cuarto que podemos observar en la vida de Ana es que estaba clara que ella proveería un hombre de Dios para que el reino de Dios prosperara. Por eso le decimos la mujer que pidió a Dios para Dios. Fíjate, ella misma lo declaró, dijo: yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Y cuando tú lees la historia de Ana, te das cuenta que ella estuvo con el bebé hasta destetarlo, dice la Biblia. Y después que el niño fue destetado, fue entregado al profeta en la sinagoga, y desde allí ese niño servía al Señor. Otro punto fuerte que podemos ver en Ana es que tenía intimidad con su Creador. Y es uno de los puntos más álgidos que nosotras como mujeres y los hombres también descuidamos en nuestra vida. Y mayor parte de victoria que podemos tener nosotras y los hombres, ¿verdad?, es que cuando tenemos intimidad con el Señor, tenemos una estrecha relación con Él, Él nos va a oír. Ahora, ¿qué podemos aprender de la vida de Ana? Lo primero que podemos aprender de ella es que la mayor expresión de gratitud tiene su origen en la más profunda necesidad. ¿Sabes? Alguien que nunca ha pasado necesidad, difícilmente, no digo que no lo hay, pero difícilmente es una persona agradecida. Por eso la Biblia dice en un espacio, dice que al que más se le ha perdonado, más entonces es agradecido.
precisamente por eso, porque la expresión de gratitud viene como consecuencia de ese profundo dolor, de esa profunda necesidad que tú tienes. La segunda lección que podemos aprender de Ana es que para ser agradecidos tenemos que cultivar una vida de oración. Y es indispensable. Si tú eres hijo de Dios, hija de Dios, dices ser discípula de Cristo o discípulo de Cristo, debes entender que para ser agradecido debes cultivar una comunicación o la oración con el Señor. Y lo tercero que podemos aprender de Ana es que la mejor expresión de gratitud es el desprendimiento. ¿Sabes qué? Hay gente que a veces no aprende a ser agradecida precisamente porque ellos creen que se merecen todo y que ellos no tienen que darle nada a nadie. Y eso es un principio antibíblico, pues el mismo Jesucristo nos enseñó a nosotros que debemos ser desprendidos. Él se desprendió de su propia vida, se desprendió de su gloria para poder ser agradecido de ese privilegio que su Padre le dio. ¿Qué te parece? Nuestro Salvador fue el primer ejemplo que podemos ver de gratitud hacia lo que Él tenía que hacer por la humanidad. Entonces, Ana nos deja una serie de lecciones de nuestra vida que nosotros debemos cultivar. Y en este caso, hablando que es una mujer que me estás viendo, mira, escudriña y estudia cuáles son esos principios que llevaron a tener éxito a Ana y que Dios pudiera concebir, ¿verdad?, el milagro de una vida en su vientre estéril. Así que te reto a que tú puedas decirle al Señor y hacer voto con el Señor y cumplir, porque la Biblia dice, si a Dios haces voto, debes cumplir. Así que esto debe ser de reflexión para nuestras vidas. Espero que te haya hablado así como me habló a mí. Dios te bendiga y te guarde, y hasta otra oportunidad. Iglesia, voz que clama en el desierto. La palabra del Señor nos dice en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El día de hoy comenzamos una serie de 3 mensajes que hablan acerca de este acontecimiento maravilloso, el cual es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que prepara allí en tu casa tu corazón para recibir lo que Dios tiene preparado para ti. Dios les bendiga a todos los presentes que están acá compartiendo con nosotros este hermoso momento. Mi nombre es Roberto Fernández, su hermano y amigo, y es un privilegio para mí compartir con ustedes un tema tan importante como es la resurrección de Cristo. Hablar acerca de la resurrección de Cristo es de gran significado para todos nosotros como cristianos, ya que la resurrección de nuestro Señor es la base o el fundamento de toda la fe cristiana. Pero es importante que tengamos en cuenta el evento que está ocurriendo a nivel mundial, o que acá en Venezuela se conoce con el nombre de la Semana Santa, nombre que le ha dado la religión popular para hablar acerca de la muerte y la resurrección de Cristo. Nosotros los cristianos, o los que cumplimos el Evangelio de Jesucristo, no tenemos una fecha específica para conmemorar la crucifixión y la resurrección de Cristo, sino que para nosotros los cristianos todos los días es un día para conmemorar y ser agradecidos por la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. O sea que para nosotros no existen ni tiempos, ni fechas, ni fiestas, ni rituales que nos lleven a un sitio o un momento específico para conmemorar algo acerca de nuestra fe cristiana, sino que todos los días para nosotros son días de alegría, son días de fiesta, son días de
actos de contrición, actos de arrepentimiento, porque día a día nos acercamos a nuestro Señor Jesucristo para darle gracias por haber muerto y resucitado para con nosotros. Por eso debemos entender que el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario no es como muchos lo enfocan. Unos hacen énfasis solamente en el Cristo crucificado y veneran o dan honra o tienen una imagen en su casa acerca de un Cristo crucificado. Otros hacen solamente énfasis en la resurrección de Jesucristo y hacen énfasis solamente en el momento en que Cristo abandonó la tumba, pero no le dan el significado y la importancia que debe tener ese evento de la resurrección. Por eso tenemos que hablar de que nosotros como cristianos tenemos que celebrar y ser agradecidos por el momento que se conoce con el nombre de la pasión de Cristo, que abarca su ministerio, su muerte y su resurrección. Esto nos lleva entonces a analizar un tema doctrinal muy importante como lo es la resurrección de los muertos, de lo cual estaremos hablando oportunamente en subsiguientes programas. Pero tenemos que definir qué es la resurrección. Debemos entender que desde tiempos muy antiguos se manejan dos conceptos. Se maneja el concepto de la resurrección, que lleva como significado de manera sintetizada el que una persona vuelva de la muerte, o que una persona que haya muerto y se levante de entre los muertos para volver a vivir. Ese es el concepto de la resurrección. Y tenemos el concepto, ¿verdad?, metafísico de lo que es la reencarnación. Estos dos conceptos se manejaban en el tiempo de Cristo por las personas que eran muy sabias, o los fariseos y los saduceos, que eran dos corrientes doctrinales que había en el tiempo de Cristo. Y unos creían en la resurrección de los muertos y otros creían en la reencarnación. ¿Qué es la reencarnación? Hablando en una forma sencilla y no conceptual, es solamente la doctrina de los gnósticos o metafísicos, que creen que cuando una persona muere, su alma va a determinado sitio y vuelve a reencarnar en otro cuerpo. Esto pasa por una serie de resurrecciones continuas, y dependiendo de las obras que hizo una persona acá en la tierra, esa persona va a reencarnar, ya sea en un árbol, ya sea en un animal, o ya sea en una persona. Y cuando reencarna en una persona es porque supuestamente tiene que rectificar ciertas cosas de su vida. Cuando las personas que conocían a Jesucristo hablaron con Jesucristo, haciéndole la pregunta o dándole a entender en qué creía él, porque los saduceos le hicieron una pregunta a Jesucristo para probarle, dándole a entender de que la resurrección tenía errores conceptuales. Jesucristo le fue muy claro. Jesucristo les dijo: ustedes se equivocan acerca de el poder de Dios e ignorando la palabra de Dios. Y le enfatizó de que los muertos resucitaban. O sea que nosotros como cristianos no creemos en la reencarnación. Nosotros aceptamos la doctrina de Jesucristo, la cual es la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos tiene una implicación no solamente presente, sino también tiene implicaciones escatológicas y futuras. Esto lo podemos ver cuando Jesucristo le habló a Marta, hablándole acerca de Lázaro, que le dijo: pero mujer, él está vivo, él resucitará. Y Marta le dijo: sí, Señor, yo creo que él se levantará en el día postrero. Eso nos da a nosotros a entender que
doctrinalmente se creía que la resurrección de los muertos podía ser en un momento determinado, pero tenía que ver también con situaciones de la vida futura. Por eso, aceptar la resurrección de Jesucristo es una cuestión de fe. Esto lo enfatiza Juan capítulo 20, versículo 29, donde dice, Jesucristo le dijo a Tomás, bienaventurados los que sin ver han creído. O sea que aceptar la resurrección o de que Jesucristo está vivo no es una cuestión de evidencia, no es una cuestión de que te presenten argumentos, es una cuestión de fe. ¿Quieres conocer a Jesucristo? ¿Quieres que Jesucristo se manifieste a tu vida? Debes aceptarle como tu Salvador. Es una cuestión de creer para no ver. Esto nos lleva a decir lo que dijo Tomás. Tomás le dijo estas palabras. Maestro, cuando lo tocó y se cercioró de que era él, le dijo, mi Señor y mi Dios. Y él le dijo, Tomás, porque has visto, has creído. Entonces, aceptar la resurrección es una cuestión de fe. Por eso tenemos que analizar desde una manera y una perspectiva profunda lo que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para comprender y ver el significado que nosotros le damos en nuestra vida cuando hablamos, yo creo que Jesucristo resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Muchas veces por la simplicidad o por simplemente los argumentos triviales que nos enseñan muchas veces sin profundidad en la doctrina, nos damos cuenta de que no tenemos el conocimiento profundo acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que entonces comenzar a estudiar, comenzar a indagar y comenzar a investigar para comprender cuando decimos nuestro Señor está vivo, Jesucristo está vivo, realmente por qué lo estamos diciendo. Entonces, esto nos lleva a lo siguiente. La resurrección de Cristo, lo primero que tenemos que entender es que fue un evento que fue profetizado desde hacía mucho tiempo, cerca de 2000 años antes se comenzó a hablar acerca de que el Mesías tenía que resucitar, sería muerto y resucitar de entre los muertos. Esta profecía, oigan bien, nos da a entender que la muerte y la resurrección de Cristo no fue un evento al azar, o como dan a entender muchos programas de televisión, como el canal de televisión por cable, que saca programas acerca de la Biblia secreta, el Evangelio escondido, u otros programas que tratan de desvirtuar la verdad del Evangelio, ¿verdad? Podemos ver que cuando se habla de que Cristo tenía que resucitar de los muertos y fue una profecía dada, no fue un evento que él maquinó o planificó para que se diera. No fue un evento al azar. Ya estaba predicho lo que tenía que acontecer. Solamente en el periodo de la pasión de Cristo a la muerte y resurrección se cumplieron cerca de 80 profecías. Y esto lo podemos ver cuando los profetas hablaron acerca de la resurrección de Cristo, dieron una descripción acerca de cómo tenía que ser su resurrección. Por ejemplo, en el Salmo 16, 8 al 10, nos dice que el Mesías tenía que tener plenamente confianza de que Dios le tenía que levantar de los muertos. Y él tenía que manifestar a sus hermanos esa confianza, que Dios no lo iba a dejar que él muriera y permaneciera en la muerte. También lo vemos en el Salmo 33, donde dice, ¿verdad?, que su alma tenía que subir de la sepultura, o que él sería sacado de la sepultura.
En Oseas 6:2 habla de que el Mesías tenía que permanecer dentro de la sepultura o dentro del Seol durante 3 días. Y en Isaías 52:13 en adelante podemos ver donde dice que Dios no dejaría que su siervo viera corrupción o que la carne o el cuerpo de su Mesías se corrompiera. Tenemos entonces que entender que además que Jesucristo se dieron las profecías de su muerte y de su resurrección, Jesucristo mismo, manifestando su autoridad como Hijo de Dios, profetizó su resurrección. Por ejemplo, en Mateo 12:40, él comparó su muerte y su resurrección con Jonás, donde dijo: así como Jonás estuvo en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre. Allí podemos ver que se estaba dando una descripción que una vez que él muriera, él tenía que permanecer 3 días muerto. En Marcos 10:34 dice que sería entregado y muerto, y estaría muerto por 3 días y luego resucitaría. También en Lucas 18:33 dice que después de ser castigado, entregado a los gentiles y muerto, se levantaría y resucitaría de entre los muertos. Debemos también comprender que la resurrección nosotros la vemos y la entendemos es por el Espíritu Santo, pero en el momento en que Cristo habla acerca de su muerte y de su resurrección, los apóstoles y discípulos no entendieron qué era lo que él decía. O sea que comprender la muerte y la resurrección de Cristo estaba completamente velado al entendimiento humano, porque era un evento sobrenatural, un evento que iba más allá de la comprensión de las personas terrenales. Por eso fue que una vez que Cristo muere y resucita, allí fue que los discípulos, por el Espíritu Santo, comprendieron lo que Él les había dicho. Esto lo podemos encontrar cuando los apóstoles en Lucas 2:50, Mateo 26, 33 al 35, dice que cuando fueron a la tumba, fue que ellos comprendieron y vieron la tumba, comprendieron que había sucedido un milagro. Esto nos da a entender que para poder asimilar lo que es el milagro de la resurrección, tiene que ser un evento que Dios mismo te permita que lo entienda, que lo comprenda. No es un evento de mero conocimiento. Y cuando una persona no tiene dentro de su corazón esa sensibilidad espiritual, no tiene esa humildad para escuchar la palabra de Dios y aceptar el sacrificio que Jesucristo hizo dentro de su corazón, no puede entender estas cosas. Siempre va a tener un pero para lo que se le está diciendo. Por eso en Juan 20:8 dice que cuando llegaron a la tumba y vieron que la tumba estaba vacía, uno de los discípulos creyó un milagro. Por eso cuando hablamos de estas cosas, tenemos que hablar un poco acerca de cómo fue la resurrección de Cristo. Fue un evento profetizado, Jesucristo mismo se lo dijo a sus discípulos, pero tenemos que analizar un poco acerca de cómo fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de Cristo no era como las otras resurrecciones, porque se dieron otras resurrecciones. Por ejemplo, en Marcos 5:21 al 43 tenemos la hija de Jairo. En Lucas 7:11 al 17 tenemos el joven de Naín. Y en Juan 11:17 al 44 tenemos la resurrección de Lázaro. ¿En qué se diferencian estas resurrecciones de la resurrección de Cristo? Que todas estas personas fue un evento puntual donde Dios manifestó su poder para mostrar la autoridad que Jesucristo tenía sobre la muerte.
pero estas personas iban a volver a morir. En cambio, Jesucristo resucitó de entre los muertos para no morir jamás. Hay una característica de la resurrección de Cristo. El género humano se ha empeñado en negar la resurrección de Cristo. La ciencia moderna ataca la deidad de Jesucristo y entre los puntos que ataca en la falla y los errores que tiene supuestamente la doctrina de la resurrección. Por eso es importante que nosotros, como cristianos, ¿verdad?, analicemos y profundicemos acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero esto lo vamos a tratar en un próximo programa. Si te parece interesante este tema que hemos compartido en este momento y quieres profundizar más, yo te invito a que participe en las actividades de estudio bíblico y las escuelas de ministerio que se dan en la iglesia Voz que Clama en el Desierto, para que te prepares y crezcas en el conocimiento de la palabra de Dios y reafirmes tu fe en nuestro Señor Jesucristo. Por eso, amigo que me estás escuchando, o quizás tú que estás allí por casualidad viendo este programa, te invito a que hagas un momento de reflexión, un momento de acercamiento a Dios y trates de comprender que Dios te ama, y ese amor se manifestó en que no dejó que Jesucristo permaneciera en la tumba, sino que lo resucitó y lo levantó y lo sentó a su diestra para vivir intercediendo por ti. Yo te invito que allí donde estás, tú inclines tu rostro y hagas una oración pidiéndole perdón al Señor por tus pecados y pidiéndole al Señor que te dé fuerza para cambiar de vida y vivir una vida que a Él le agrade. Dios te ama y Dios quiere bendecirte. Así que si Dios ha tocado tu corazón, ven, acércate al Señor y recíbele en tu corazón. Iglesia, Voz que Clama en el Desierto. Las redes sociales en estos tiempos se han convertido en nuestros mejores aliados para compartir la palabra del Señor. Mira, hice una imagen para publicarla en el grupo de la iglesia. No, ahora qué bien. Voy a buscarla para comentarla, darle me gusta y compartirla. Porque haciendo esto, tú y yo podemos alcanzar muchas personas a través de las imágenes y videos que se comparten para bendecir. Así que búscanos en las redes sociales como Voz que Clama Keyboard en Facebook, Instagram, YouTube y disfruta de nuestro contenido y compártelo. Sí, vamos a invadir todas las redes sociales con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. En Facebook, dale me gusta. En Instagram, síguenos. En YouTube, suscríbete y activa la campanita. Dale me gusta a Jesucristo. No hay mar que tú no puedas abrir, no hay monte que no puedas mover. Hay esperanza para el perdido, hay fuerzas para el débil. Hoy debes tener fe, debes tener fe. Es luz en tiniebla, es la esperanza, y Él va contigo, a tu lado está. Tienes que creerlo antes de verlo y confiar en Él, un camino a mirar. Debes tener fe,
debes tener fe. Él es la guía en la tormenta y quien me ayuda en la adversidad. Me da aliento cuando desmayo, me muestra su gran amor. Oh, debes tener fe. Es luz en tiniebla, es la esperanza, y Él va contigo, a tu lado está. Tienes que creerlo antes de verlo y confiar en Él, un camino abrirá. Debes tener fe, debes tener fe, debes tener fe, debes tener fe. Me rescataste y vas a mi lado. Es luz en tiniebla, es la esperanza, y Él va contigo, a tu lado está. Tienes que creerlo antes de verlo y confiar en Él, un camino abrirá. Debes tener fe, debes tener fe, debes tener fe, debes tener fe. Hola, que el Señor les bendiga. Para los que no me conocen, soy Argencidia de San Juan y doy gracias a Dios por la vida, por la salvación y por esta reflexión que quiero compartir con ustedes, que he titulado La Pasión de Cristo. El amor de Cristo es como ungüento derramado, lo cual denota la libertad y plenitud de su gracia por el Evangelio, con sabiduría y con amor. Jesús fue ignorado. ¿Cuánto valor oculto hay en Él que no es conocido en este mundo, pero tarde o temprano se reconocerá? El Espíritu Santo vino sobre Él como paloma y fue bautizado. Tomó la semejanza de hombre para que nosotros fuésemos reconocidos como hijos de Dios. Y hoy tenemos la oportunidad de una salvación como buena obra de Dios en nosotros. Es prueba cierta de su voluntad. En su vida de ministerio fue tentado, perseguido, golpeado, quizás momentos de hambre, momentos también de no poder recostar su cabeza, abandonado por sus discípulos. Varón de dolores, Él llevó nuestras enfermedades, nuestras rebeliones, y por su llaga fuimos sanados. Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, 8 al 11. Iglesia, voz que clama en el desierto. Qué buena palabra la que el pastor Roberto nos ha traído en este programa. Y pues es el inicio de una serie de
3 temas con respecto a la resurrección. Si algo tuvo también mucha importancia en nuestra redención, precisamente fue sellada y coronada con esa bendición, la cual mucha gente pasa por alto. Muchos prefieren recordar a Cristo en la cruz del Calvario, muerto, derrotado, pero nosotros los cristianos sabemos que Cristo no se quedó en la cruz del Calvario. Cristo resucitó al tercer día, por eso sabemos que estamos en la verdad. Este espacio, ¿verdad?, lo hemos creado para dar ciertas directrices con respecto a nuestros cultos. Sabemos pues que estamos en un momento en que estamos a la expectativa de saber cuáles son el nuevo decreto, si se va a dar el decreto del 7+7 o seguimos como veníamos, ¿verdad? Una semana de flexibilización y una semana de radical, una semana radical. Por lo tanto, debemos estar pendientes a todos los anuncios que se den, sobre todo líderes, supervisores y ministros. Gloria a Dios, debemos unir esfuerzos y estar siempre comunicados para dar las directrices. Por ahora, puedo decirles que esta semana tendremos en nuestra iglesia temprano a las 5 de la tarde, gloria al Señor, con todas las normas de seguridad, los servicios de oración, de estudio bíblico, como había estado establecido, y el domingo pues tendremos nuestro servicio dominical. Eso dependiendo, ¿verdad?, de cómo nos den el decreto para dirigir estos servicios. Es importante, hermanos, que tomemos precaución con respecto a las medidas de bioseguridad y extrememos las medidas, ya que sabemos que este virus pues no es juego. Nosotros como cristianos tenemos que estar más claros al respecto, pues la palabra de Dios también habla acerca de estos tiempos. Entonces estemos pendientes a las directrices pues que vamos a recibir, y si en dado caso cambiase nuevamente, ¿verdad?, digamos que la dinámica del 7+7 por 7+14, entonces tendríamos que estar claros que 2 semanas debemos quedarnos en nuestros hogares, pero esto no quiere decir que la iglesia se detiene, que seguimos trabajando con nuestros grupos familiares. También otra directriz que quisiéramos dar es que en las semanas de los domingos de la semana estricta o radical, debemos estar en nuestros hogares, en nuestros grupos familiares, gloria a Dios, y hacer pues el trabajo que tenemos que hacer. Dios me les bendiga, Dios me les guarde, hermanos, sigamos orando. Gloria a Dios, nosotros los cristianos no debemos ser reactivos, debemos ser, gloria a Dios, proactivos. Gloria a Dios, debemos no ser reactivos, sino ni ser defensivos, sino que debemos ir adelante. Entonces, pues debemos estar claros en toda esta situación y debemos no descuidar las almas. Gloria a Dios que el Señor ha puesto en nuestras manos. Bendiciones, amada iglesia. El Señor nos continúe, gloria a Dios, ayudando en todo este proceso. Iglesia, voz que clama en el desierto. Gracias por habernos acompañado un programa más. Si te ha gustado y quieres verlo nuevamente, puedes buscarlo en nuestro canal de YouTube, Voz que Clama Keyboard. Y recuerda sintonizarnos la próxima semana, donde continuaremos con nuestra serie Él Vive. Dios te bendiga y deja que Jesús viva en tu corazón. Llegamos a ustedes gracias a Familiar TV y Familiar 97.7 FM. Director General, Saturnino Morillo. Gerente General, Bexaida de Calvo. Producción y montaje, Rebeca Morillo. En los controles, Rebeca Morillo.
Equipo Voz que Clama Producciones. With angels and saints we sing.